¿Qué tal? Muy buenas noches, ya nos encontramos en una transmisión más. Hoy, 13 de septiembre del año 2023, día en que conmemoramos y recordamos a nuestros niños héroes. Y bien, esta noche, pues tenemos preparado para ustedes un análisis más, dando continuidad a todo el trabajo que hemos venido realizando durante estos últimos meses con la intención de que la ciudadanía tenga un poco más de información y análisis que los medios tradicionales pues no siempre tienen la posibilidad de compartir, y nuestro único objetivo es despertar conciencias y que las personas se den cuenta de que pues hay muchas cosas que pueden mejorar y pueden cambiar siempre y cuando tengamos el conocimiento, siempre y cuando estemos dispuestos a organizarnos y siempre y cuando deseemos un cambio. Dentro de los análisis que hemos venido realizando, hemos comentado que aquí en Quintana Roo se da una situación muy peculiar dentro de la política. En realidad es uno de los estados en donde en muy contadas ocasiones se puede decir que se ha dado una oposición verdadera, una oposición que lleve a cabo ese contrapeso al gobierno que está en cargo y que haya alguien que verdaderamente se preocupe por el pueblo. Hemos dicho y hemos visto en el campo de los hechos a través del tiempo que en Quintana Roo pues realmente no existe. Es curioso de que todos aquellos partidos que hoy existen, porque sabemos que hay una gran variedad de partidos políticos, en realidad pareciera que se crean con el simple hecho de buscar un cargo público, sea como sea, y la mayoría de las visiones de los representantes o titulares de estos partidos, pues suelen buscar a quien tiene el poder en turno, ponerse a disposición y trabajar lo más armónico posible. Y ahora que tenemos un gobierno que prometió ser el cambio para Quintana Roo, que prometió dar continuidad a la cuarta transformación de la que nos hablaba y nos habla el presidente de la República Mexicana, hemos visto que ni ha sido un cambio, ni ha llegado a la cuarta transformación y que, bueno, no hay ninguna diferencia con los demás. Yo les he comentado, si han tenido la oportunidad de ver las sesiones de Cabildo, aquí en el Ayuntamiento de Benito Juárez, pues prácticamente todas las iniciativas que se han metido han pasado por unanimidad. Así es. Entonces uno dice, y bueno, ¿y para qué se supone que está la oposición? ¿No se entiende que ellos debieran de estar haciendo los análisis a profundidad de lo que se mete? ¿O acaso hemos tenido tan buenos gobernantes y asesores que todas las iniciativas verdaderamente han beneficiado a la población? No hay algo que se tenga que analizar y que objetar, pero bueno, el resultado es que se genera un ambiente de camaradería, de amiguismo, y hoy vamos a hablar precisamente de ello. Una situación que se ha dado desde el 2018 a la fecha es con la hoy regidora Reina Tamay, que además es presidenta del Partido Acción Nacional, en donde la primera administración del gobierno del cambio, pues buscaron las autoridades generar ese ambiente en donde todo servidor público, en el momento que asume una responsabilidad, se encuentra en un punto crucial en donde tiene que decidir si va a estar siempre a favor del pueblo y luchar por y para el pueblo, o en el cual se va a alinear a la vieja política, a donde están acostumbrados a preguntar qué es lo que desea la autoridad para poder trabajar en beneficio de lo que se nos indica, con la intención de permanecer en otro cargo público y de ser tomado en cuenta y de jamás ser excluido, algo que la mayoría de los políticos, de los servidores públicos, están acostumbrados a hacer. Y en esta misma situación, bueno, el gobierno del 2018 lo supo manejar muy bien y generó ese ambiente. Y hemos visto el compromiso moral y de amistad que hay de la hoy regidora y presidenta del Partido de Acción Nacional con muchos de los políticos de Morena, con muchos de los servidores públicos de Morena. Se la ha visto muy cercana a la gobernadora, se la ha visto muy cercana a muchos militantes y funcionarios públicos de Morena. Y bueno, son más que conocidas las publicaciones que se han visto en las redes sociales de la regidora con el ex presidente en cargo, en funciones, y hoy diputado plurinominal Humberto Aldana Navarro. Entonces, ante esto, pues las especulaciones ahí están. ¿Cómo podemos esperar que se dé una política
de verdadera oposición y que pueda generar esa, ese contrapeso que realmente vaya en beneficio de la población. Y dando continuidad a este análisis, pues bueno, la presidenta del Partido Acción Nacional ha dado a conocer que la también presidenta municipal Atenea Ricaldes, la presidenta municipal de Isla Mujeres, pues desde el pasado diciembre ya no pertenece a las filas del PAN. Entonces esto genera la oportunidad de llevar a cabo otro tipo de especulaciones en donde, bueno, en este análisis que hemos hecho de la cercanía de la dirigente del PAN con las autoridades de Morena, pues no se puede especular que esto es algo que no sea casualidad, sino que puede ser un posible acuerdo ya desde ese entonces de partido a partido, es decir, del PAN con Morena. Y esto lo confirma también un expanista, nada más y nada menos que Fran López, quien también abandonó las filas del PAN. Y bueno, pues aquí están los hechos que nos dicen más que 1000 palabras. Y bueno, esto pues no es algo diferente, esto es lo que hemos visto como lo de Madeín Quintana Roo en cuestión política, y aprovecho este pequeño espacio de análisis para decirle nada más y nada menos a Xochitl Gálvez que pues dentro de las filas de Morena, con amigas como las que acabamos de mencionar, ¿para qué va a querer enemigos? Y bien, pues ya después de este pequeño repaso de todo lo que está aconteciendo en cuanto a si Atenea va a llegar a Morena con la intención de ser parte de la militancia o si ya viene con algunos arreglos, pues creo que queda más que claro cuál va a ser el rumbo que va a tomar la dirigencia con el Partido Acción Nacional, y digo, con nada más y nada menos con Atenea Ricalde. Pasando al siguiente punto, pues ahora vamos a dar continuidad también a un análisis que hoy voy a dar un poco más de profundidad, hablando de nada más y nada menos que de nuestra Alteza. Recordemos que no es Alteza, me refiero al regidor Jorge Sanen, quien además es presidente del Consejo Estatal de Morena, y qué bien, del cual hemos demostrado en reiteradas ocasiones que unas cosas son sus discursos, pero en el campo de los hechos parece ser que a este regidor le gusta ir siempre en contra de lo que es la cuarta transformación, o al menos demuestra que no tiene ni la más mínima idea de lo que es la cuarta transformación. Y me refiero porque fuera de sus discursos, la forma en la que ha venido trabajando pues es completamente diferente a lo que promueve en reiteradas ocasiones y casi en todas las mañaneras nuestro presidente de la República. Y para que quede más claro lo que estoy tratando de explicarles, a continuación me voy a permitir compartirles el siguiente video. Acompáñenme, por favor. Ser más eficaz, que haya honestidad, sin afectar a los trabajadores. No deben pedirles renuncia. Pero no sabía yo eso. Sí, la instrucción es que tengamos cada vez menos aparato burocrático. Los derechos humanos son universales y son para todos. Presenté la iniciativa para crear una dirección de derechos humanos aquí municipal, que fuera dependiente de Presidencia Municipal o de la Secretaría General, pero también como órgano desconcentrado, para que tuviera esa misma independencia, esa autonomía, que no sea parcial a la hora de apoyar a la ciudadanía. De esa la propuesta es que salgan dos direcciones. Una
Me acaban de informar que no había audio, pero bueno, lo que les decía en síntesis es que con esta transmisión, este video que les acabo de compartir, queda más que demostrado que pues el trabajo del regidor Arturo Sanen ha ido y va en contra de la visión real de nuestro presidente y de que por mucho que se rasgue las vestiduras y de ser López Obradorista y que además se sienta con la calidad moral de cuestionar a todo aquel que opine diferente dentro de las filas de Morenas y de criticar a aquellos que incluso se atrevan a denunciar las malas prácticas y acciones de la dirigencia y decirles que son personas oportunistas y que lo único que buscan es ver su beneficio, pues bueno, aquí no necesita él decir que solamente está por intereses personales y por un beneficio personal, sino queda más que evidenciado que ni siquiera se ha tomado la tarea de investigar a qué se refiere nuestro presidente cuando habla de una cuarta transformación, a qué se refiere el presidente cuando habla de hacer políticas públicas en beneficio de la sociedad. Insisto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene alcance a nivel federal y tiene alcance a nivel estatal que se supone deben de vigilar el gobierno federal y el gobierno municipal. Que estas dependencias no debieran de existir si los servidores públicos, si los funcionarios públicos simple y sencillamente respetaran los derechos de las personas. Pero es donde más se violentan. Son los funcionarios públicos, son las autoridades quienes hacen caso omiso a lo que dicen nuestros derechos y son los principales causantes de este tipo de violaciones. Y bueno, ¿cómo es posible creer que este regidor haya tenido la flamante idea de crear esta comisión y que además esté bajo el cargo o el mando de presidencia municipal o de secretaría general, cuando es más que sabido y más que conocido que en la misma en el mismo ayuntamiento, pues son las autoridades que se han encargado de violentar los derechos humanos de sus trabajadores y sus derechos laborales. Han sido más que evidenciados, denunciados, y es curioso, ¿no? Que ahora crean que creando otra dirección van a seguir engañando al pueblo. Lo único que se busca es engrosar la nómina y bueno, la afectación va a venir, sí, porque ese recurso que ahora se va a ir a esta dirección o a estas direcciones, pues ya no se va a poder aplicar en algo que verdaderamente pueda beneficiar a los benitojuarenses. Aquí entonces otra evidencia más de que el regidor anda más que extraviado y que bueno, lo único que lo mueve para estar allá son sus intereses personales. Y reitero, el tiempo nos da la razón, ya lo veremos ocupando otro cargo público en el siguiente proceso electoral y esto pues se dará si la misma ciudadanía lo permite. Y bueno, en relación a los discursos sin fundamentos de este regidor, pues aquí también queda, ¿no? Que no podemos dejar de lado que él ha sido uno de los que ha cuestionado muy fuertemente a los seguidores de Marcelo Ebrard por todo lo acontecido en el nombramiento de la coordinadora federal y en donde el mismo Marcelo denunció las prácticas irregulares que se dieron durante este proceso, dando cabida pues a varias especulaciones de que si el señor renuncia a Morena o si se va a contender por otro partido, algo que hasta ahorita el señor Marcelo Ebrard no ha confirmado, pero bueno, existe mucha gente que confiaba en él, que le sigue, que le aprecia y que ante esto que se ha dado en este proceso de Morena, hay personas que están nuevamente decepcionadas, o sea, le apostaban a que sería un proceso limpio, transparente y bueno, esto ha hecho que ya no se confíe como antes lo hacían en Morena y que se ha considerado que una parte de la militancia es muy probable que sí renuncie para irse a otras filas o simple y sencillamente para quedarse ya de espectadores sin participar más en la política. Esto es a lo que me refiero cuando el regidor Sanen pues ha criticado, ¿no? De que estos personas por opinar y pensar diferente, por no estar de acuerdo con las imposiciones y con estas malas prácticas, pues él asume que son personas que estaban por intereses personales. Sin embargo, pues a él no se ha pronunciado ante la llegada de Atenea a las filas de Morena y que reitero, dudo mucho que sea como militante. Lo más probable y lo que hemos visto a través de estos últimos años en Morena es que cuando llega algún personaje de otro partido político, pues llega con las puertas abiertas y listos y dispuestos a ocupar otro cargo público. Sin embargo, aquí, él, como presidente estatal
del Consejo de Morena, pues también se ha visto un poco incongruente cuando aquí sí aceptan los acuerdos de integración de otras personas, de otros políticos, de otros partidos, pero se menosprecia y excluye a los militantes que opinan diferente, a los militantes que denuncian lo que está mal dentro de la dirigencia y que además cuestionan. Aquí ellos no son bien vistos, al contrario, son relegados y son excluidos. Y miren que aquí se les puede comprobar de diferentes formas, ¿no? Aquí quiero igual compartirles un video de lo que piensa nuestro presidente al respecto. Somos mujeres, somos hombres libres y hay que acostumbrarnos a eso. La democracia es pluralidad, no es pensamiento único. Y hay que garantizar siempre el derecho a disentir. Más que eso, la libertad no se implora, la libertad se conquista. Ojalá y todos los dirigentes, mujeres y hombres, fuesen rebeldes. Hay un libro que se llama así, El hombre rebelde. Hay que agregar la mujer y el hombre rebelde. Las cosas importantes se hacen con razón, pero también con pasión. El problema no son los militantes de los partidos, el problema siempre es arriba. Es de sabios cambiar de opinión. Y si van a llegar, porque así va a suceder, de afuera, porque los que están adentro vamos a permitir, sin convocar, sin llamarlos, sin entenderlos, que se vayan. Claro, todo tiene un límite. ¿Y cuál es ese límite? Pues la decisión de cada quien. Cada quien es responsable de sus actos. Ay, nuevamente disculpen, el audio hoy sí nos está dejando mal, pero bueno, yo les decía que después de haber visto este análisis del presidente de la República, queda más que claro que él no quiere a morenos
sumisos, obedientes y que simple y sencillamente acaten lo que la cúpula del partido les indica. Aquí ha quedado más que evidente y claro que él nos invita a la reflexión, al análisis y a pelear, a debatir, a luchar. Allá está la invitación y que, bueno, esto es algo de lo que pues muchos morenos han estado esperando, porque siempre se les ha engañado y se les ha manipulado con esa frase, ¿no? Es por el bien del presidente, por el bien del partido tenemos que aceptar imposiciones, acallar cuando los malos procesos están plagados de corrupción, de vicios, de compras, de acarreos de personas, de imposiciones. Y bueno, como los morenos no habían escuchado que el presidente dijera que hay que unirse y que hay que alzar la voz, pues lo asumen como si así fuera. Pero bueno, aquí está la evidencia de que esto no es lo que quiere el presidente, nos invita a luchar, a exigir, a organizarnos. Y principalmente, ahora sí, a la cúpula de Morena, pues creo que aquí queda más que clara la invitación de que pasemos del discurso vacío, hueco, en donde pretenden engañar simulando que buscan la integración de todos, la inclusión de todos, cuando es más que sabido que se han dedicado a excluir a todas las personas que pensamos diferente o que denunciamos lo que está mal dentro de las tomas de decisiones de la dirigencia. Y para muestra basta un botón. Aquí quiero recordar algo que el hoy diputado pluriluminal Humberto Aldana, cuando era el presidente encargado del partido, cargo del que se ha valido para autobeneficiarse, se había creado un grupo con algunos militantes de Morena que tenemos trabajo y que tenemos pues ya un andar en las luchas sociales y que se había denominado Referentes Morena, en donde pues habían diversos personajes y que curiosamente a los que cuestionábamos y los que decíamos lo que está mal, no solamente en las tomas de decisiones del partido, sino en el actual de la hoy gobernadora, en ese entonces presidente municipal, de los mismos regidores, de los mismos diputados de Morena, de la noche a la mañana, pues nos excluyen, sin un decir gracias, hasta aquí llegaste o no nos interesa tu opinión, y así han ido sacando a todos aquellos que no son de, ay, qué bonita está nuestra gobernadora o nuestra presidenta municipal, ay, qué bonita está nuestra diputada federal, ay, qué buena onda son nuestros diputados locales, qué maravilloso trabajo están haciendo los morenos dentro de este Congreso Estatal. No, hombre, los regidores del ayuntamiento son una maravilla, una chulada, porque le han dado medicina a las personas. A todos los que no decimos eso y que denunciamos lo que está mal y que no están cumpliendo con su trabajo, que solamente han llegado por intereses personales, que han dado mucho que desear a la Cuarta Transformación, pues hoy por hoy estamos fuera de esos grupos. Y no solo eso, ni siquiera se nos toma en cuenta, no se nos baja la información, no se nos incluye a las asambleas, a las reuniones, ni mucho menos se nos va a incluir a las tomas de decisiones. Pero pues no nos quedamos sentados de brazos. Nosotros sí creemos, los luchadores sociales, los verdaderos López Obradoristas, creemos que el poder y la fuerza está en el pueblo y está en la gente. Entonces, el poder del pueblo de poner y quitar a los gobernantes, ahí está, solo es cuestión de que la población se decida y que ellos son quienes tienen la última palabra. En lo personal, nunca me ha interesado quedar bien con alguien por ocupar un cargo público. No estoy a la expectativa de qué opinan. Si para muchos he sido cuestionada porque no he sabido ser políticamente correcta y como yo están muchos de mis compañeros. Sin embargo, nuestro compromiso no es con quien tiene el poder, nuestro compromiso ha sido, es y será siempre con el pueblo, estar siempre del lado del pueblo, trabajar para, con y por el pueblo. Y aunque eso nos cueste la exclusión del partido, finalmente quien nos debe de juzgar es el pueblo. Y creo que hasta ahorita, pues no hemos hecho un tan mal trabajo, que en la población existe un aprecio sincero, el cual es correspondido y es agradecido. Y creo que eso vale más que estar ocupando cargos públicos sin hacer nada. Para mí sería muy vergonzoso estar ocupando una silla en donde se devenga un dinero con recursos del erario público y en el cual no se beneficia a la población. Eso sí, me daría muchísima vergüenza. Entonces, aquí una cosa es lo que dice la cúpula de Morena, la dirigencia de Morena, donde los hemos visto desesperados tratando de reciclar políticos de donde sea, para como sea, y bueno, vamos a ver que entre ellos mismos se van a repartir el pastel, pero ya lo dijo nuestro presidente, aquí eso no es la Cuarta Transformación, eso no es ser López Obradoristas, ellos lo son a conveniencia, toman lo que les conviene y
pues suelen ignorar lo que no les conviene. Entonces, pues aquí prácticamente queda demostrado una vez más que el regidor tiene de López Obradorista lo que yo tengo de bienvenida dentro de la cúpula nacional de Morena, estatal de Morena, municipal de Morena, dentro de la dirigencia de Morena. Aquí está más que evidenciado. Bueno, me voy a permitir leer, creo que ya hay algunos mensajitos por aquí antes de pasar al siguiente punto. Me dice Conchita Carrillo, buenas noches, muy buenas noches, Conchita, qué gusto que nos acompañes en esta transmisión, te mando un fuerte abrazo. José Ricardo Pérez, buenas noches, maestra, estamos con usted. José, muchísimas gracias, es un gusto poder leer tus saludos y de verdad, mi agradecimiento sincero y deseo que tengas una excelente y maravillosa noche. Gracias por tu comentario, gracias por acompañarnos esta noche. Ceci Caor, buenas noches a todos. Muy buenas noches, Ceci. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Carla Canul, ¿nos escucha? Sí, Carla, una disculpa, tuvimos algún detallito con el audio, pero creo que ya quedó. Gracias por estar pendiente. Igual aprovecho a agradecerte infinitamente que nos compartas tu tiempo viendo estas transmisiones y principalmente los comentarios que aquí nos dejas. Sabes que para nosotros son muy importantes. Muchas gracias, Carla. Te mando un fuerte abrazo. Daniel Barrera Camargo, bonita noche. La mayoría de los que según nos representan en el gobierno son luchadores, pero lo raro es que nadie los eligió y a ellos el pueblo nunca les importará. Así es, Daniel, hemos visto que la política aquí en Quintana Roo se da más bien por acuerdos, pues entre la dirigencia y a nivel nacional, en donde desconocen realmente a la gran mayoría de los militantes, a los que han hecho el partido realmente, y en donde hay mucha gente de valor comprometida con esa conciencia social y con esas ganas de generar un cambio verdadero. Pero como no se someten, pues obviamente jamás van a ser tomados en cuenta. Aquí lo único que buscan las clases gobernantes, pues es conservar sus privilegios, conservar el poder, y pues solamente va a crecer políticamente en este tipo de politiquería aquellos que estén dispuestos a besar manos, a besar pies. Porque todo aquel que opine diferente y que quiera generar un cambio, simple y sencillamente quedará excluido. Pero reitero, esto no es algo que debe desmotivarnos, al contrario, aquí es la población quien tiene el poder y creo que últimamente ha conocido este poder, ha empezado a organizarse y a generar algunos cambios que yo no dudo que llegue el momento en que la ciudadanía diga basta de esa rancia política y esté dispuesta a organizarse por generar nuevos cuadros con gente que verdaderamente palpe, sienta, viva y sea empática con las necesidades que aquí en nuestro municipio y, ¿por qué no?, en nuestro estado se están dando. Entonces, pues esa es la situación y quiero agradecer mucho tu mensaje, Daniel Barrera Camargo. Es un gusto leerte y agradecerte siempre que nos acompañes en estas transmisiones. Y bien, pues creo que hasta ahorita son los análisis que tenemos para esta noche y voy a retomar algo. Me preguntaron hace unos días por qué el lunes, que fue el día del informe de la gobernadora, no hice un análisis al respecto. En primer lugar, pues se me hacía una pérdida de tiempo hablar de lo mismo, algo de que digo, aquellos que han tenido la oportunidad de ver los informes del gobierno desde el 2018 hasta la fecha, pregunto si hay alguna variante. Entonces, era más importante desde mi punto de vista hablar de un hecho histórico, del por qué nuestro presidente se encontraba en Chile y lo que había acontecido en ese día, y haciendo el análisis de lo que puede ocurrir si la izquierda llega a un gobierno debilitado, sin fuerza, pues no estamos exentos de un golpe de Estado, ¿no? Más que escuchar pues lo mismo en cada informe, donde pues todo se oye muy bonito, pero creo que no hay mejor informe que salir y palpar lo que la ciudadanía considera. Y bien, en realidad pues más que un informe histórico, en lo personal ha sido un informe histriónico, y pues quiero explicarles a qué me refiero con el término histriónico y que más allá de los programas que están promoviendo, lo que hemos visto es un velo de corrupción como nunca antes visto, en lo personal muy descarado. Creo que ha sido más que sonado lo que ha ocurrido en la Secretaría de Desarrollo Social, cual está a cargo
nada más y nada menos que de Pablo Bustamante, en donde se ha evidenciado el uso de estos programas que aparentemente fueron diseñados para combatir la pobreza, disminuir esa brecha de desigualdad social, según programas que habían sido diseñados para los más vulnerables, en donde el tiempo también nos dio la razón. Dijimos que esto no iba a ocurrir y que estos programas iban a ser utilizados como campañas electorales. Y ahí está. Lo peor del caso es que no solo fue eso, sino que se han denunciado a varias servidoras públicas, no cualquier servidoras públicas, servidoras públicas que tienen muy buenos sueldos y que además la mayoría pertenece o viene de las filas del PRI y del Verde. Estas servidoras públicas tuvieron el descaro de algunas, no solamente de beneficiarse de un programa, sino tienen varios, y que bueno, las autoridades, aún sabiendo de estas denuncias que se han interpuesto, lo único que han hecho, pues, es pedirle su renuncia. ¿Cómo se puede pensar en un combate a la corrupción si no se actúa realmente? Principalmente cuando el mismo presidente de la República, dentro de sus primeros años de trabajo, pues logró que el tema de la corrupción dejara de ser un delito simple y ya sea un delito grave. Principal situación que tenemos aquí en Quintana Roo es que no hay justicia, y no hay justicia porque reinan y perduran la corrupción y la impunidad. ¿Cómo podemos esperar que esta situación disminuya si jamás se aplica la ley, si jamás se sanciona a los responsables de esos hechos? Y aquí es donde le pregunto a los diputados que se la pasan buscando elevar las sanciones por los delitos que cometen las personas, pero ¿de qué sirve que las eleven? No necesitamos llenar las cárceles, además de los procesos lentos y tortuguismos que tenemos en el Estado. Lo único que se necesita hacer es aplicar la ley que ya tenemos, y una vez que las personas se den cuenta de que los responsables por actos de corrupción están cayendo y están pagando por tal acto, la gente lo va a pensar antes de volver a prestarse a una situación como esta. Sin embargo, mientras esto no se ve, uno piensa, bueno, si otros lo hacen y no pasa nada, ¿por qué no lo haremos nosotros? Total, vivimos en el estado del de no pasa nada, todos son discursos, ¿no? Y hasta la fecha, lo insisto y lo he dicho en reiterados videos, no ha habido nadie que diga, se abrió una carpeta de investigación contra estos funcionarios por hacer uso indebido de los programas que debieran de ser para las familias más vulnerables, algo que además no solamente es corrupción, sino es inmoral e inhumano, porque le estás quitando una oportunidad a una familia vulnerable de tener el acceso a sus medicamentos o a los alimentos, cuando tú tienes un trabajo donde además se te remunera muy bien y donde debieras de cuidar que estos programas lleguen a las más vulnerables. Esto es inmoral, inhumano. Pero bueno, regresamos al tema de las leyes. Es una situación que se considera grave y que hasta el día de hoy yo no he visto que se inicie un proceso de investigación y que de estas personas responsables de estos actos de corrupción pues paguen por ello. Así que este gobierno podrá decir, tenemos el mejor equipo para combate a la corrupción y vamos a combatir de frente la corrupción y no tenemos miedo y no vamos a generar impunidad. Mientras no vea a una persona que pague por corrupción, esto no son más que discursos vacíos, huecos, falsos y simuladores. Y no me preocupa ni me motiva el hecho de ver que Quintana Roo ganó un reconocimiento por transparencia. El ayuntamiento está en tal lugar porque tiene los mejores programas y ha presentado transparencia, su combate a la corrupción. Algo que aprendí dentro de este tiempo que tuve la oportunidad de estar en el gobierno es que muchos de los programas o las formas en que evalúan, el mismo gobierno los diseñan sus cuestionarios, sus objetivos y los trabajos que van a realizar de tal forma que ellos puedan cumplir con todos para cuando presenten a la auditoría, digan sí cumplieron con sus metas, sí, este ayuntamiento puede ocupar el primer lugar en su combate a la corrupción, el primer lugar en su transparencia. Son programas vacíos.
en el campo de los hechos vemos que la situación se está agravando en materia de inseguridad, en materia de falta de recursos, en materia de falta de trabajo verdadero de las autoridades. Eso nos demuestra que es falso. No ocupamos un verdadero primer lugar en el combate a la corrupción. Y ahora que quedó evidenciada esta situación que se ha dado en el gobierno del Estado, en donde pues solamente se les ha invitado a estas servidoras públicas a que renuncien, nos demuestra claramente que no hay un tal combate a la corrupción. Entonces, hasta para mí, qué flojera ver este informe de gobierno histriónico, donde más que un informe parecía anuncios publicitarios, en donde pues no hay nada nuevo y que la gente no percibe lo que realmente se dice. El día de mañana que yo vea que una servidora pública de estas que fueron evidenciadas va a pagar por el delito de corrupción, entonces podré decir, sí, este gobierno está demostrando un cambio, si este gobierno está realmente combatiendo la corrupción. Mientras no, pues solamente son discursos, palabrerías, simulaciones, un gatopardismo más. Y aquí, pues bueno, les dejo una cápsula que en un programa yucateco me gustaba mucho, decía chilibitos de sabiduría. Les quiero compartir nada más como información lo que significa término histriónico para que entendamos un poco mejor a qué me refiero con que más que un gobierno, un informe de gobierno histórico resultó ser un informe de gobierno histriónico. Y bien, dice lo siguiente. Histriónico es un adjetivo que se utiliza para describir a una persona, un gesto o un comportamiento que dramático, teatral o exagerado. El trastorno histriónico de la personalidad, histeroide, THP, está definido por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría como el trastorno de la personalidad caracterizado por un patrón de excesiva búsqueda de atención, que generalmente comienza en la edad temprana adulta, incluyendo un comportamiento seductor, inapropiado y una excesiva necesidad de aprobación. Y bueno, ya con esta cápsula informativa, pues aquí les dejo la invitación. Si tienen el valor y el tiempo para ver este informe histriónico, pues ustedes vean y juzguen. Si estoy mal, pues mucho les agradeceré que me corrijan. Ya saben ustedes que tienen este espacio para hacerlo. Y si no, pues ustedes podrán sacar sus mejores conclusiones. Lo cierto es que en lo personal no se percibe nada en mejoría a los quintanarroenses. Hemos visto y hemos sido muy críticos de los errores que se han cometido por tanto histrionismo, y lo peor del caso es que parte de los responsables de esto pues son los asesores que caen en esa vieja politiquería de que cuando la autoridad les pregunta qué hora es, lo primero que hacen, ¿qué hora desea que sea, jefecita? Así nuestra situación en nuestro estado. Dice Elizabeth López, buenas noches. Considero que los verdaderos luchadores sociales han estado siempre pendientes de la gente, pero a los del gobierno solo les interesa mantenerlos fuera de la vista de la gente porque serían un problema al momento de engañar al pueblo para conseguir un puesto cómodo en el ayuntamiento. Sería bueno contar con personas como usted que no necesitan estar bajo el reflector para poder ayudar a los demás sin esperar un beneficio propio. Elizabeth, muchas gracias por tu comentario. Tú sabes que aprecio mucho cada análisis que nos compartes y aprecio aún más el tiempo que te das de acompañarnos en estas transmisiones. En realidad, yo ya tengo más de 10 años en las luchas sociales. Inicié a participar porque como docente de una escuelita pública donde trabajamos con niños con discapacidades, nos hemos dado cuenta aún más de la desigualdad que se vive en nuestro país y que todo esto es consecuencia de los malos gobiernos que hemos tenido. Es difícil cuando escuchas a los padres de familia decir que, bueno, pues no hay trabajo, que han sido despedidos o mandados de sus vacaciones voluntarias sin goce de sueldo, en donde no generan antigüedad, en donde esta situación les pone en el entredicho de que o traen a los niños a la escuela o les dan de comer, en donde la misma secretaría a nosotros como docentes nos exige y nos pide que insistamos a los padres de familia que
sus niños tienen que llegar todos los días a la escuela y en donde quedas en medio y dices, bueno, sí, entiendo la parte de la Secretaría porque para que haya resultados en educación se necesita constancia, pero también entiendo la parte más importante que es las de las familias. ¿Cómo le puede exigir a una familia cuando sé la vulnerabilidad en la que se encuentra, en donde ni siquiera hay para los alimentos eh, seguros en casa? Y no puedes decirle, me traes al niño, te lo doy de baja. No sé si me explico. Desde allá eh, he visto que se tiene que hacer un cambio y eso me ha generado pues participar en diversas luchas sociales a lo largo del tiempo. Más de 10 años tengo en este trabajo y en donde también había mucha resistencia, lo confieso, por participar en un partido político, precisamente por esa decepción que comparte la mayoría de las personas, ¿no? También en su momento llegaba a creer que, pues, ¿de qué sirve la política si todos los partidos políticos son iguales? Y esto lo llegué a entender cuando se da el Pacto por México, donde, pues, todo lo que nos acarreó la unión de partidos que se supone que eran el contrapeso y que iban a trabajar en beneficio de los mexicanos y que pues no, se coluden entre ellos para autobeneficiarse a costa de la población. Estos pactos han generado más pobreza, más desigualdad social, desigualdades laborales, pérdidas de muchos derechos que teníamos los mexicanos y que curiosamente, insisto, aquí en Quintana Roo esto se ha dado, pero miren, de una manera tan cómoda como mantequilla en el pan, ¿no? O sea, los partidos que aquí se crean, y ojo, porque se van a crear nuevos partidos ahora que Morena ha empezado su declive ante la falta de aceptación ya de la ciudadanía, de tanta decepción, ya de cuestionamientos de lo que han hecho los dirigentes del partido. Ya Morena sin Andrés Manuel no va a ser lo mismo, ya empieza a fenecer y aquí es donde el verde se ha ido fortaleciendo de ello. Pero bueno, ante esta situación ya del declive de Morena, pues no dudamos, como ha pasado a lo largo de la historia, que van a surgir nuevos partidos políticos con esa promesa permanente de un mejor cambio. Sin embargo, Quintana Roo, pues cuántos partidos políticos tiene, que solamente han cambiado de nombres, de dirigentes, pero que no han generado ese cambio que el pueblo necesita y que solamente ha servido para beneficiarse unos a otros en cargos públicos. Entonces, esa forma de ver cómo era la política también me hacía pensar en que pues, no tenía caso militar en algún partido ni votar, ¿no? Sin embargo, siempre he ejercido mi derecho al voto, pero pues también entendí perfectamente en una reunión en el Congreso, en donde se encontraba pues Pedro Flota como el presidente de ese entonces del Congreso, que para generar los cambios sociales que necesita el pueblo, desgraciadamente nuestro sistema político nos dice que es por esa vía, que tiene que ser a través de los cargos públicos. Por eso es que los neoliberales, los conservadores, los empresarios están siempre muy atentos de lo que pasa en la política y participando en la toma de decisiones para conservar sus privilegios, algo que no hace el pueblo. Entonces, para generar todas estas políticas públicas que realmente beneficien al pueblo, se debe de estar en estos espacios de tomas de decisiones. Y bueno, eso fue lo que ya analizamos, y eso fue en el 2013 en el movimiento magisterial. El magisterio estaba renuente a participar y decidimos participar en la política, y es cuando estaba gestándose el partido de Morena y tuve la oportunidad de conocer la trayectoria de Andrés Manuel desde mucho antes de que se gestara el Movimiento de Regeneración Nacional. Y cuando se crea este movimiento y viendo cómo se sumaban los luchadores sociales, el pueblo, los campesinos, la gente vulnerable a la ideología de Andrés Manuel López Obrador y por el trabajo que venía realizando, pues me afilio aquí en la Plaza de Toros cuando se llevó a cabo la asamblea para conformar. De ahí empieza el trabajo y pues logré tener la oportunidad, gracias a mis compañeros de magisterio, de ocupar cargos pues, municipales, estatales, incluso en la mesa de negociación dentro del magisterio, fui secretaria general, pero además mi participación en la lucha social me permitió conocer a militantes de Morena, fundadores, y quienes ahí
conocí al licenciado Francisco Colín, quien verdaderamente era el que iba a ocupar la regiduría. Sin embargo, viendo toda la trayectoria de lucha y mis participaciones siempre, me da este espacio y he podido estar en cuestiones de la regiduría, en donde veíamos las iniciativas, en donde me pude dar cuenta de que muchas de ellas no van a favor del pueblo, cuidan ciertos intereses. Incluso hubo una nota que jamás se me va a olvidar de Noticaribe, que la tituló Rebelión en la Granja, porque una morena pues parecía más oposición que la misma oposición, ¿no? De ahí, pues bueno, estuve al frente de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social y Económico, en donde hoy me queda más que claro que me pusieron nada más como para justificar que se le daba un espacio a una militante de Morena, y pensaron que me iba a comportar al igual que se han comportado la mayoría de los morenos que están en un cargo público, que iba a salir nada más en fotos y decir sí jefecito, sí jefecita, a lo que se me imponga, pero en realidad no. Aún a sabiendas del riesgo de que me podían destituir de la secretaría, aprovechamos al máximo con mis compañeros el trabajo de este espacio y logramos implementar políticas públicas que beneficiaron a la población. Hicimos lo que nunca se había hecho en esta importante secretaría, lo hicimos sin tantos recursos como se le había asignado antes a esa secretaría. ¿Y cómo lo conseguimos? Limpiando la casa, denunciando a aquellas personas que tenían pues antecedentes de corrupción. Yo hice la información, la pasé a las autoridades, pude cambiar al personal, se llenó la secretaría prácticamente de gente nueva, honesta. Nos basamos siempre en los reglamentos, siempre instruí que a todos se les respetara sus horarios laborales, se les tratara con dignidad. Implementamos la ley, pudimos llevar energía eléctrica a las zonas no municipalizadas y es un derecho constitucional, y esto lo hicimos con la ley en mano y con la organización del pueblo. Implementamos el programa de las gallinas ponedoras, que tenía el objetivo de generar el autosustento, pero iniciando por una alimentación sana, porque este proyecto pues iba acompañado de cursos, además de huertos verticales, huertos en casa, para que la gente pues pueda tener acceso a una alimentación sana, como también nos lo indica la Constitución, y con miras a que aquellos que siguieran el programa y las capacitaciones pues también fueran enlazados a nivel federal para poder conformar sus cooperativas y de ahí tener una estabilidad económica sin depender del gobierno. Lo opuesto a entregar despensas, lo opuesto a entregar tarjetas. Aquí es a la gente, era darles la capacitación y las herramientas para que puedan salir adelante, aún cuando hay algún fenómeno meteorológico como los huracanes o una situación de salud como las pandemias, que cuando colapsa el sector hotelero, pues la mayoría de la población colapsa. Aquí era dar otras estrategias para que tengan todos una oportunidad en una mejor calidad de vida. Esto nos costó que nos despidieran, pero bueno, como bien dices, Elizabeth, desgraciadamente este es el camino, la vía que se debe de tomar para generar los cambios, pero no es la única. Hemos continuado con nuestra lucha social porque sí queremos que todos tengan justicia, que todos tengan acceso a una mejor calidad de vida. Y lo vamos a seguir haciendo mientras la salud y la vida nos lo permita, aún cuando sea muchísimo más lento. Porque, insisto, desgraciadamente nuestro sistema de gobierno así está establecido y los únicos que pueden generar los cambios, si lo quisieran, si ese fuera su compromiso, pues son las autoridades, aquellos que están ocupando un cargo público. Entonces es lo que nos mueve, es lo que nos motiva y ojalá la vida nos permita algún día poder ver el cambio que aquí hace falta, ver que llegue la justicia social para todos y que todos tengamos una oportunidad de una mejor calidad de vida. Gracias, Elizabeth, por tu comentario. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Te envío un fuerte abrazo. Y bien, pues ya me parece que ahora sí son todos los comentarios. Yo les recuerdo que el miércoles tenemos una transmisión más. Perdón. Citlali, acaba de llegar un nuevo comentario. Dice Citlali, buenas noches, maestra. Por eso tenemos tan claro que usted podrá desarrollar un buen trabajo en la presidencia municipal, porque su trabajo le ha respaldado. Gracias, Citlali, por tu comentario. La verdad es que, insisto, yo nunca había tenido esa intención. Ahora que ya tuve la oportunidad de ver dónde se generan los cambios, creo firmemente que es el pueblo más que la misma dirigencia, porque en la dirigencia tengo las puertas cerradas, aunque vamos a ponerlos a pruebas. Ellos dicen que son incluyentes,
y que van a sumar a todos. Vamos a ver si eso es cierto. Y bueno, pues todo va a depender del respaldo del pueblo y del apoyo y acompañamiento que estén dispuestos a dar. Pues ya no vamos a decir no a nada. Vamos a seguir trabajando siempre por, para y con el pueblo. Ese es un compromiso que hemos tenido por muchísimos años y que lo vamos a mantener con o a pesar de. Gracias, Citlali, igual por tu comentario. Te envío un fuerte abrazo y bueno, la lucha sigue, la lucha continúa, porque creo firmemente que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y el pueblo merece justicia, una justicia que no vamos a tener si siguen los mismos de siempre. Ya basta de mucho histrionismo y es momento de un cambio verdadero. Y el cambio lo va a dar el pueblo. Pues bueno, yo les invito a ver la siguiente transmisión este viernes. Recuerden que si no tienen la oportunidad de ver las transmisiones en vivo, las pueden ver en YouTube, en la página Revolución de Conciencias en Cancún. Para aquellas personas que nos han visto en YouTube, bueno, pues también pueden verlos en vivos los lunes, miércoles y viernes en la página de Facebook Maricruz Carrillo Orozco. Les pido, como siempre, ayúdenme a compartir estos videos, etiqueten a sus familiares, a sus conocidos, a sus vecinos, para que esta información pueda llegar a más personas, tener otro tipo de análisis, algo que no nos dan todos los medios de comunicación, y poder generar un pensamiento crítico propio. Solamente así podemos soñar con un cambio verdadero. Pues muchas gracias, me despido por hoy de ustedes, no sin antes decirles que tengan una excelente noche y un feliz descanso. Nos vemos el viernes.